Para bañarse, para lavar y para cocinar, tomar, para cepillarse y para jabonarse. Doit se santé, se pour opter. Empleo, salud, educación. El agua es un derecho humano. Uno cacause. When they are home, when they are home, when they are ¿Qué es el río Cuautla? Denominado Chinameca, en su curso inferior, se forma parte de los escurrimientos de Popocatépetl y de los manantiales de Pazulco. Junto con sus tributarios, atraviesan los municipios de Tetela del Volcán, Yecapixtla, Aclatlaucan, Ocuituco, Cuautla, Ayala y Tlaltizapán, para desembocar en el Amacuzac, al suroeste de la población de Nexpa. El sistema de drenaje de río representa una configuración subdendrítica en su curso superior y anamostosada en el inferior, que se inicia al oeste de la población de Temualco, donde reciben los aportes de la barranca de la Cuera. Entre los cuerpos de agua de la cuenca del río Cuautla, identificados con nombres propios, se destacan 73 barracas, 2 ríos, 4 balnearios, 8 arroyos, un canal, 5 embalses, un lugar cráter y 4 manantiales. Este río es la principal fuente de nuestro agua. El río Cuautla tiene un caudal de 640 litros por segundo, pero la Comisión Federal de Electricidad pretende, mediante la construcción de un acueducto, llevarse más de 580 litros por segundo para el enfriamiento de las turbinas de la termoeléctrica en Huesca, lo que representa 50 millones de litros diarios. Ambas construcciones forman parte del Proyecto Integral Morelos y ponen en riesgo la vida en el territorio de los pueblos donde buscan instalarse, pues dejan a las siembras sin agua para el riego e implican un daño ecológico irreversible. La termoeléctrica en Huesca es promovida por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de los 3 niveles de gobierno, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Paralelamente, en Amilcingo y Jantetelco se pretende imponer un gasoducto de 160 kilómetros en zona de riesgo volcánico. En todas las comunidades, los 3 niveles de gobierno han ejercido una represión brutal en los últimos 2 años. En este marco de imposición, hostigamiento y represión, y ante el desacato de la ley que violenta el amparo ganado por el ejido de Anenecuilco a favor de la suspensión de la obra del acueducto que forma parte de dicho megaproyecto, los ejidos de Ayala han sostenido un plantón durante más de un mes. La presencia día y noche de los ejidatarios a unos metros de la excavación para enterrar el tubo cuida que no avance ni un metro más la obra. Esta acción es la muestra clara del descontento y la decisión de los pueblos de Ayala de defender su agua ante el megaproyecto de muerte. También, durante este tiempo, los que han custodiado día y noche la obra y a los ejidatarios son elementos de la Policía Estatal, además de la presencia intermitente de la Policía Federal. Este riesgo y amenaza permanente a los que son expuestos los ejidatarios con las decisiones del gobierno de Graco Ramírez, que en otras ocasiones no solo ha custodiado el plantón con la fuerza pública, sino además ha desalojado estas acciones de resistencia civil con la violencia y la cárcel. Violentan los derechos humanos de los pobladores de Ayala. En los últimos días se ha estado corriendo un rumor de que se usará la fuerza pública para desalojar el plantón. Este tipo de rumores incrementa el ambiente de tensión y amenaza que se vive al tener a la policía diariamente a su lado. Ante esta posibilidad, los pueblos y la universidad que integramos la Asamblea de los Pueblos de Morelos manifestamos nuestra preocupación a que se utilice violencia como forma de resolución de un conflicto ocasionado por la imposición del acueducto. La represión no debe ser aceptada por la sociedad. No debemos ser cómplices con nuestro silencio
ante este tipo de acciones que emprenden los gobiernos, por lo que condenamos el uso de la fuerza y hacemos un llamado al gobierno estatal y federal para que se abstengan de ejecutar este tipo de acciones y que respeten la ley. Condenamos cualquier tipo de acción que implique la imposición, represión y criminalización hacia los pueblos de Ayala. Hacemos responsables a los gobiernos de los 3 niveles de cualquier agresión física y psicológica hacia las y los ejidatarios que se encuentran en el plantón. Estas tierras que ahora se defienden son la herencia de la lucha de nuestros abuelos y de nuestro general Emiliano Zapata. Somos campesinos y defendemos la tierra, el territorio y la vida campesina. ¡Vivan los campesinos y las campesinas! ¡Vivan los pueblos en resistencia! ¡Cancelación inmediata del acueducto! ¡Cancelación inmediata del proyecto integral Morelos! La tierra volverá a quien la trabaje con sus manos. Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, habitantes de los pueblos y barrios abajo mencionados, realizamos el día de hoy este congreso en homenaje a nuestros muertos, especialmente nuestros compañeros y maestros Alejandro Chao Barona, Félix Cerdán Nájera, Gustavo Salgado Delgado, Rubén Flores, Miguel Pérez Casales, que se suman a la larga lista de luchadores campesinos como nuestro general Emiliano Zapata, Rubén Jaramillo y Vin Flores Laureano. Ante esta asamblea hemos decidido dar respuesta a nuestra palabra con respecto a algunos temas de interés nacional, considerando que las masacres más recientes en México, en Tlatlaya, Iguala y Apatzingán, ponen de manifiesto que seguimos sumergidos en la impunidad y complicidad entre el Estado y la delincuencia organizada. Por eso respaldamos el llamado de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes proponen el boicot electoral en Guerrero para los comicios de este año. En tanto no aparezcan con vida los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, aquí en Morelos vivimos el incremento de la violencia, ya que es el estado con mayor número de secuestros, asesinatos y feminicidios, a pesar de los discursos del gobernador. La mal llamada transición a la democracia ha sido un fracaso. Las disputas estériles de los partidos políticos por el poder no han servido más que para fragmentar y confrontar a la sociedad entre sí. Por tal motivo, llamamos a la población en general a asumir las alternativas de organización y participación política propia de la vida comunitaria, como la que constituye este Congreso de Pueblos, a fin de que las comunidades decidan sobre su propio destino. Rechazamos a los partidos políticos que han generado división y confrontación y ruptura de nuestras instituciones comunitarias. Este Congreso considera que las elecciones no resuelven nuestros problemas, por eso llamamos a no participar en el proceso electoral. Desconocemos y declaramos nulas las reformas a los artículos constitucionales 25, 27 y 28, las reformas estructurales aprobadas en este sexenio bajo la traición al pueblo mexicano del mal llamado Pacto por México, incluida la reforma laboral de finales del sexenio pasado, por ser abiertamente neoliberales. Dichas reformas son violatorias a diversos instrumentos jurídicos como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y llevan a que organismos como el Consejo Coordinador Empresarial esté impulsando a que no existan consultas a las comunidades, violentando los derechos humanos de los pueblos originarios. Estas posiciones son un ejemplo del llamado libre mercado que impone una orientación política no adecuada a los pueblos. El debate político, no la búsqueda de la máxima ganancia para los capitales, es el camino del bien común, la autonomía y la reconstitución de la patria. Frente a la remunicipalización que el gobierno del estado de Morelos propone para algunos de nuestros pueblos, retomamos los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, junto con los pueblos, naciones, tribus y comunidades y traicionados por el gobierno, como marco de referencia para que los pueblos y comunidades de Morelos podamos decidir nuestra propia autonomía. Consideramos
este Congreso como una instancia para llevar a la práctica la autonomía de los pueblos. Exigimos la cancelación del proyecto integral Morelos, que incluye las termoeléctricas de Huesca, el gasoducto en Rantetelco y Amilcingo, el acueducto en Ayala, la ampliación de las autopistas en Tepoztlán, la autopista siglo XXI y el libramiento en Cuernavaca, así como los proyectos mineros e inmobiliarios como el Cerro de la Tortuga y San Miguel 30. En primer término, porque no han sido debidamente consultados los pueblos y habitantes de Morelos, y en segundo lugar, porque está demostrado que son proyectos que dañan irreversiblemente nuestro territorio, la biodiversidad, la vida campesina y comunitaria de nuestros pueblos. Por ello, nos proponemos avanzar en torno a las siguientes propuestas: realizar asambleas comunitarias y regionales para la información de los trabajos, así como para proceder a nombrar delegados efectivos que participen en una siguiente sesión del Congreso de los Pueblos. Que cada uno de los pueblos y comunidades nombre un delegado o delegada para ampliar la comisión de seguimiento de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Convocar a 2 sesiones a este Congreso, una extraordinaria el día 8 de agosto en la comunidad de Anenecuilco y otra en octubre en un lugar por definir. Para afianzar la coordinación y apoyo entre los pueblos y la universidad, nos proponemos: 1. Concentrarnos el día 2 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza del Señor del Pueblo en la ciudad de Cuautla, para posteriormente trasladarnos en apoyo al plantón en Apatlaco, que es una forma de unir nuestras fuerzas en la defensa del derecho de los pueblos por el agua. Y aquí estamos, compañeros. 2. Toma de las termoeléctricas en Huesca, en fecha y forma por definirse el 2 de mayo. 3. Foros académicos y populares como forma de difusión y formación en los pueblos y en las escuelas de la universidad. 4. Proyecto de muralismo dentro y fuera de la universidad que refleje la esencia de las luchas de los pueblos. 5. Contribuir a la definición e implementación de brigadas multidisciplinarias entre los saberes de los pueblos, así como entre los pueblos y la universidad, revisando los contenidos de programas de estudio, así como adecuando los trámites con el fin de que se agilice la demanda de los pueblos. 6. Las diversas propuestas emitidas durante el Congreso serán tarea de la Comisión de Seguimiento para seguir fortaleciendo la construcción de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Buscamos recrear la lucha de los zapatistas de Morelos en las circunstancias que nos han tocado vivir. Recordamos que la lucha zapatista de hace un siglo fue la manera en que los campesinos y los pueblos de Morelos se constituyeron como sujetos sociales y constructores de su propia historia. Hoy los pueblos asumimos nuevamente este compromiso. La solución está en la autoorganización de los pueblos. La tierra volverá a quien la trabaje con sus propias manos. Congreso de los Pueblos de Morelos, Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. ¡Viva los pueblos de Morelos! ¡Viva! Bueno, pasar una compañera de Huesca, de Tepoztlán, perdón, de información de seguimiento. Till